Bienvenidos al Secreto de la Lira. Hoy hablaremos de uno de los personajes que más han influido en nuestra concepción de la música a día de hoy, el mítico músico tracio Orfeo. Desde tiempos inmemoriales, la música siempre estuvo rodeada por un halo de misticismo y magia. Los griegos atribuyeron a esta la capacidad de cambiar el ánimo de las personas, infundir valor en sus corazones, temor, tristeza, hasta el punto de llegar a vincularse con los propios dioses. Sin embargo, no sería un dios quien llevaría el poder de este arte a un nivel nunca antes visto, o al menos un dios en el sentido exacto de la palabra. Oriundo de la zona de Tracia, el origen de este personaje se encuentra siempre estrechamente ligado a lo mágico. Mientras que algunos autores apuntan a personalidades como Polinia o Melipe como madres de Orfeo, la gran mayoría de las fuentes atribuyen semejante título a Calíope, la más grande y distinguida de las musas, enfatizando así la relación que el personaje tendrá con las artes incluso antes de su nacimiento. Muchas son las fuentes clásicas que mencionan a Orfeo, algunas tan notables como la Biblioteca Mitológica de Apolodoro o las Metamorfosis de Ovidio. Sin embargo, en ellas siempre se nos describe al músico tracio como un joven de gran belleza, acompañado del que será su atributo iconográfico y seña de identidad, la lira o en ocasiones la cítara. Acompañado por ese instrumento, Orfeo dará rienda suelta a sus capacidades, logrando no solo influir en el ánimo y carácter de las personas, sino también doblegando a las bestias e influyendo en la naturaleza, cambiando, por ejemplo, el cauce de los ríos. No obstante, el más destacado de los logros de este personaje será sin duda el de vencer a la propia muerte con su música. El músico amaba por encima de cualquier cosa en el mundo a la joven y bella Eurídice, la cual, tras ser mordida por una serpiente, muere prematuramente, dejando a Orfeo completamente desolado. Sin embargo, el músico no se quedó de brazos cruzados. Ya había conseguido someter a las personas y a la propia naturaleza con su arte anteriormente. Así pues, acompañado por su lira, se dispuso a llevar a cabo una empresa que muy pocos elegidos habían logrado antes, algo que rompía con las propias leyes del mundo: descender al Hades y recuperar el alma de Eurídice. Decidido, Orfeo llevó a cabo algo que estaba prohibido para los vivos, y se adentró en las profundidades del inframundo, dispuesto a cumplir su objetivo. Mediante su música fue doblegando a las diversas figuras infernales que encontraba a su paso, hasta que finalmente llegó ante los señores de aquel reino de sombras y muerte. Orfeo cantó ante Hades y Perséfone una melodía que reflejaba todo el dolor y la pena que albergaba en su corazón, hasta el punto de lograr conmover a los regentes del inframundo. Hades accedió en devolver a la vida a Eurídice. Esta podría marchar con Orfeo en su viaje de regreso al reino de los vivos, pero el oscuro monarca impuso una condición. Durante todo el trayecto de vuelta, Orfeo no podría mirar atrás para corroborar que su amada lo seguía, teniendo como única garantía la palabra del Señor de los muertos. El regreso fue largo y duro, y conforme Orfeo avanzaba por los túneles y galerías del inframundo, las dudas comenzaron a aflorar en él, hasta el punto de que, alcanzando prácticamente la superficie, el músico no pudo evitar girar su mirada atrás para ver cómo el alma de su amada Eurídice era arrastrada a la oscuridad del Hades, esta vez para siempre. Son muchas las versiones en torno a la muerte de Orfeo, pero lo que sí está claro es que el músico no regresó con las manos vacías de su viaje al Hades, sino que trajo consigo los secretos del más allá, unos secretos que no estaban destinados para los mortales y que fueron recogidos y conservados en una serie de ritos y misterios que conformarían la religión órfica, algo que incrementaría aún más el halo mágico del personaje y por ende el de la propia música. Tras la caída de Grecia, la figura de Orfeo entró en un estado de hibernación,
Pero con el auge de la expansión del cristianismo, el músico tracio volvió de nuevo a la vida para ocupar un nuevo rol. Heredero del judaísmo que carecía de representaciones figurativas para encarnar a sus deidades, los nuevos cristianos tuvieron que adaptarse para poder convencer a una sociedad romana que aún miraba con recelo a este nuevo culto. Ante esta situación, los cristianos tomaron figuras e iconos reconocibles por el pueblo romano, rebautizándolos y dotándolos de un nuevo significado y trasfondo. Es así como antiguas imágenes de Orfeo comienzan a relacionarse con el mítico rey David o incluso con el propio Cristo, especialmente ya que Cristo y Orfeo compartían un hecho que muy pocos habían logrado, y era la catábasis o descenso a los infiernos. Según recoge el Evangelio de San Nicodemo de Arimatea, Cristo, en el periodo de tiempo que transcurre entre su crucifixión y su resurrección, habría descendido a los infiernos para rescatar a todas aquellas almas que, habiendo sido buenas y justas, aún portaban con ellos la marca del pecado original. Evidentemente, una escena tan concreta no era común ni fácilmente representable, pero en el mundo antiguo sí que existía una imagen similar que podría ser reaprovechada por el mundo cristiano, y era el descenso a los infiernos de Orfeo para rescatar el alma de su amada Eurídice. De esta forma, las representaciones del músico tracio sobrevivirían al medioevo enmascaradas bajo el velo de la nueva fe, hasta que con la llegada del Renacimiento, en el siglo XV, el pasado clásico sufre una revalorización y se recupera tanto los temas como las figuras del mundo griego y romano. Comienzan así a proliferar obras de nueva factura que tomarán la figura de Orfeo como centro y tema principal, pero más allá de los autores plásticos, los músicos vieron en el mítico personaje un motivo para reivindicar su genialidad y su lugar en la sociedad. Así, autores como Peri, Caccini o Monteverdi se valieron de Orfeo para enfocar los primeros pasos de un género naciente como era la ópera, pero también para reivindicar la fuerza y la posición que tanto la música como sus hacedores deberían ocupar a partir de este momento.